Buen día, buena semana para todos. Seguimos en el capítulo 26 del Parashat Trumá. Harás en el techado del tabernáculo las 10 cortinas de lino trenzada, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí con querubines de labor de diseño lo harás, para que sirvan de techo de la estructura del Mishkan mismo, del tabernáculo, y de colgaduras sobre el exterior de los maderos que forman la estructura vertical del tabernáculo, ya que las cortinas colgaban por detrás de ellos para cubrirlo, dice aquí Rashi. De lino trenzado, lana púrpura, lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí. En cada hilo había 4 fibras, una de lino, una y 3 de lana, y cada hilo era sextuple, es decir, trenzado con 6 hebras. Así pues, cuando las 4 fibras eran trenzadas juntas, formaban 24 hebras por hilo, con querubines de labor de diseñador. Las figuras de querubines eran diseñadas en las cortinas conforme estas eran tejidas, pero no eran diseñadas en las cortinas por medio de bordado, que consiste en labor de agujas superpuestas sobre el tejido, sino que eran hiladas en el tejido mismo, en sus dos superficies. Había una figura en el lado y otra figura en el otro lado, que un eh, vamos a ver qué dice aquí. Un león en el lado y un águila en otro lado. Como un león en un lado y un águila en otro lado. A la manera en que se tejen las fajas, que en francés antiguo se dice faices. Dice aquí, la longitud de cada cortina será de 28 codos y el ancho de 4 codos. La medida será la misma para todas las cortinas. 5 cortinas estarán unidas una con otra y 5 cortinas unidas una con otra. Dice Rashi, estará unida, se cosían las cortinas entre sí con agujas, una cortina junto a la otra, el primer grupo de ensamblaje de 5 cortinas por separado y el segundo grupo de 5 por separado, una con otra. Así es el mismo modo de expresión de la escritura, utilizar los términos mujer con hermana para referirse a un objeto cuyo nombre hebreo es femenino que esté en relación con otro, como la palabra Yeriá en este versículo. Y cuando el nombre de un objeto es masculino, la Torah se refiere a él utilizando la expresión un hombre o con su hermano, como se declara con respecto a los querubines, donde dice claramente y sus rostros estaban vueltos un hombre hacia su hermano, queriendo decir que estaban vueltos el uno hacia el otro. Harás lanzadas de lana turquesa en el borde de la cortina que están al extremo de un ensamblaje, y hará lo mismo en el borde de la cortina al extremo del segundo ensamblaje. Lazada, dice Rashi, como dice el Targum, laza anudado. Extremo de un ensamblaje, es decir, en la cortina que está al final del primer ensamblaje de 5 cortinas. Es una agrupación de 5 cortinas unidas entre sí es llamada ensamblaje. Y harás lo mismo en el borde de la cortina al extremo del segundo ensamblaje, es decir, en la cortina que está en el extremo del segundo ensamblaje. La cortina que está al final del ensamblaje, como dice aquí Rashi. Seguimos, 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en el extremo de la cortina del segundo ensamblaje. Las lazadas deberán estar contrapuestas una con otra. Vamos a ver, aquí hay bastante Rashi, donde va a explicar todo esto. Dice, las lazadas deberán estar contrapuestas una a la otra. Quería decirle, cuida de hacer las lazadas alineadas, dejando una misma medida de separación una entre otra, que la medida en esta cortina sea igual a la otra, para que cuando despliegue un ensamblaje junto al otro, la lazada de esta cortina esté alineada frente a la lazada de la otra, y a esto se refiere el término makbilot, o sea, una enfrente de otra. Y el Targum lo dice frente a. ¿Okay? La longitud de cada una de las cortinas era de 28 codos y su anchura era de 4. Cuando se unían 5 cortinas entre sí, a lo ancho, la anchura de su ensamblaje resultaba ser de 20 codos, y lo mismo se aplica al segundo ensamblaje. La longitud total de la escritura del tabernáculo era de 30 codos 30 codos de este a oeste, puesto que se declara que eran 20 maderos para el lado sur,
y lo mismo se aplicaba al lado norte, y cada madero era de 1,5 codos de ancho. Resulta pues que la longitud total del tabernáculo de este a oeste era de 30 codos. La anchura interior del tabernáculo de norte a sur era de 10 codos, puesto que se declara, y para los extremos del tabernáculo hacia el oeste, y 2 maderos para las esquinas, lo que hace un total de 10 codos. Más adelante explicará estos versículos en los lugares correspondientes. Sigue Rashi, dice, se colocaban las cortinas con su longitud a través de las anchuras del tabernáculo. Los 10 codos intermedios servían de techo para el espacio vacío de la anchura del tabernáculo, dejando 1 codo adicional de cada lado para el grosor de las puntas de los maderos, cuyo grosor era de 1 codo. Así pues, sobraban 16 codos. 8 8 codos del lado norte y 8 codos del lado sur cubrían la altura de los maderos, que era de 10 codos. Resulta así que los 2 codos inferiores de los maderos quedaban al descubierto. Por su parte, la anchura total de todas las cortinas eran de 40 codos cuando estaban unidas entre sí, cada ensamblaje midiendo 20 codos. 30 de estos codos servían de techo para el espacio vacío del tabernáculo longitudinalmente, más 1 codo adicional sobre la punta de los maderos del lado oeste del tabernáculo y otro codo adicional para cubrir el grosor de los pilares en el lado este, en la entrada, ya que en el lado este no había maderos, sino 5 pilares, sobre los cuales se desplegaba la pantalla de la entrada, la cual estaba colocada de los ganchos que tenían los pilares a modo de cortina. Quedaban así 8 codos de la anchura total de las cortinas, los cuales colgaban sobre las partes posteriores del tabernáculo al oeste, más 2 codos inferiores de los maderos al lado oeste del descubierto. Esto es lo que hay escrito en la braita de 49 medidas, pero en el tratado de Shabbat se declara que las cortinas no cubrían los pilares que estaban en la parte este del tabernáculo, sino que 9 codos colgaban en la parte posterior del tabernáculo, y lo que está escrito en la parashá apoya la opinión citada en el tratado de Shabbat. Pondrás el velo debajo de los ganchillos. Pero si las cortinas estuviesen colocadas según la opinión de la braita, entonces el velo hubiera estado retirado 1 codo hacia el oeste de los ganchillos. Quiere decir, el espacio interior del tabernáculo era de 30 codos, excluyendo el grosor de los 8 maderos en la parte oeste y los 5 pilares de la parte este que formaban la entrada del tabernáculo. Cada ensamblaje de cortinas medía 20 codos. Así, como afirma la braita, el ensamblaje de cortinas que se extendía en la entrada hacia la parte oeste cubría la punta superior de los pilares. Forzosamente cubría únicamente 18 codos del espacio interior del tabernáculo. Ahora bien, el velo dividía el espacio del tabernáculo en 2 áreas, una de 10 codos, que era el extremo de la parte del medio donde era hasta el lugar santísimo, o Kodesh HaKodashim, y la otra de 20 codos, que era la primera entrada al este. Resulta que así que el velo quedaba a 1 codo de distancia hacia el oeste de los ganchillos de ensamblaje, que se extendían de este a oeste, lo que contradeciría el hecho de que el velo debería quedar exactamente debajo de los ganchillos. Pero según la interpretación expresada en el Tratado de Shabbat 98b, este ensamblaje no cubría la punta de los pilares de la entrada, por lo que exactamente llegaba hasta el velo. Seguimos el versículo 6. Harás 50 ganchillos de oro y unirás las cortinas una con otra por medio de los ganchillos, y así el tabernáculo será uno. Ganchillo de oro, dice aquí, se insertaba una de las puntas de cada ganchillo en las lanzas de un ensamblaje, y la otra de sus puntas en la lanzada del segundo ensamblaje, uniendo así ambos ensamblajes con ellos para formar un solo ensamblaje. Seguimos, harás cortinas de vellocino de cabra a modo de tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Cortina de vellocino de cabra, es decir, las hechas de vellocino de cabra, dice Rashi, de modo de tienda sobre el tabernáculo, es decir, para poderlas extender sobre las cortinas inferiores. Seguimos, la longitud de cada cortina será de 30 codos y el ancho de 4 codos. La medida será la misma para las 11 cortinas. Unirás las 5 cortinas por separado y las 6 cortinas por separado, y doblarás la sexta cortina hacia el frente de la tienda.
30 codos, dice aquí Rashi, de tal modo que cuando se colocaban la longitud de 30 codos de estas cortinas a través de la anchura de 12 codos del tabernáculo, como habían sido puestas en las primeras cortinas, resultaba que esta cortina de vellocino de cabra se extendía en un codo adicional a ambos lados, a fin de cubrir uno de los dos codos que habían quedado descubiertos en los maderos. Y el codo inferior de cada madero, que no era cubierto por ninguna cortina, era el codo que estaba encajado en el hueco de la basa, ya que las basas tenían una altura de un codo. Doblar la sexta cortina, que es la cortina adicional que tienen las superiores más que las inferiores. Hacia el frente de la tienda, la mitad de la anchura de 4 codos de la cortina adicional estaba colgada y doblada sobre la pantalla que estaba en el lado este del tabernáculo frente a la entrada, a semejanza de una novia recatada que cubre su rostro con un velo. Harás 50 lazadas en el borde de la cortina que está al extremo del primer ensamblaje y 50 lazadas en el borde de la cortina del segundo ensamblaje. Harás 50 ganchillos de cobre, insertarás los ganchillos de las lazas y unirás la tienda para que sea una, y el sobrante que cuelga de las cortinas de la tienda de la mitad de la cortina sobrante colgará sobre la parte posterior del tabernáculo, y el codo de este y el codo del otro del sobrante de la longitud de las cortinas de la tienda colgará sobre los costados de los tabernáculos y ambos lados para cubrirlos. Vamos a ver qué dice Rashi sobre esto. El sobrante que cuelga sobre las cortinas de la tienda, es decir, el sobrante de 2 codos que estas cortinas tienen de más sobre las cortinas del tabernáculo propiamente hablando. Las cortinas de la tienda son las superiores hechas de vellocino de cabra, las cuales son llamadas tiendas, en sentido estricto, como se declara con respecto a ellas a modo de tienda sobre el tabernáculo. Siempre que se menciona la expresión tienda, en referencia a ellas solamente se quiere aplicar que servían de techo a las inferiores, ya que se desplegaban y cubrían las cortinas inferiores. Aquellas eran más largas que las inferiores en una media cortina hacia el lado oeste, ya que la mitad de la onceava cortina adicional estaba doblada sobre el frente de la entrada de la tienda de la cita. Así pues, sobraban 2 codos, que eran la anchura de la mitad de la onceava cortina superior, que se excedía sobre la anchura de las cortinas inferiores. Colgará sobre la parte posterior del tabernáculo, dice, para cubrir los 2 codos inferiores que quedaron descubiertos de los maderos. La parte posterior del tabernáculo, dice Rashi, este era el lado occidental. El codo de este, el codo del otro, en el norte y en el sur, del sobrante de la longitud de la cortina de la tienda, ya que estas cortinas eran 2 codos más largas que la longitud de las cortinas del tabernáculo. Colgará sobre los costados del tabernáculo en los lados norte y sur, como expliqué anteriormente. Y en este pasaje la Torá enseña la conducta correcta a seguir en la tienda, que el ser humano cuide lo que es bello. Es decir, no dejar que las cortinas lleguen hasta el suelo, a fin de que no se ensucien con el lodo de las lluvias. Una cobertura para la tienda, es decir, para el techo constituido con las cortinas de vellocino que de cabra, haz otra cobertura de pieles de carnero teñidas de rojo, y sobre esta haz también una cobertura de pieles de tejashim, y estas coberturas únicamente cubrirán el techo. Su longitud era de 30 codos y su anchura de 10 codos. Esta es la opinión de Rabbi Nehemia, pero según la opinión de Rabbi Yehuda, únicamente había una sola cubierta de piel, cuya mitad estaba formada por pieles de carnero teñidas de rojo y otra mitad por las pieles de tejashim, pero no cubría ni el gruesor ni la altura de los maderos como los primeros ensamblajes de la cortina. Así pues, las dimensiones de estas dos coberturas eran iguales a las dimensiones del espacio interior del tabernáculo. Dice aquí que esas son las dos opiniones que hay entre uno y el otro, entre los dos tanaítas, sobre lo que se hacía lo que se hizo. Vemos ahora, dice 24:14, harás una cobertura para la tienda de pieles de carnero teñidas de rojo y una cobertura de pieles de tejashim por encima. Harás los maderos para el tabernáculo de madera de acacia ergidos. La longitud de cada madero será de 10 codos, y un codo
y medio del ancho de cada madero. Cada madero tendrá dos espigas paralelas una con otra. Así harás para todos los maderos del tabernáculo. Harás los maderos para el tabernáculo, 20 maderos para el lado sur. Harás 40 basas de plata debajo de los 20 maderos, dos basas debajo de un madero para sus dos espigas y dos basas debajo de otro madero para sus dos espigas. Y para el segundo costado del tabernáculo del lado norte, 20 maderos y sus 40 basas de plata, dos basas debajo de un madero y dos basas debajo de otro madero. Para la parte posterior del tabernáculo al oeste harás 6 maderos. Harás 2 maderos para la esquina del tabernáculo en la parte posterior. Estarán acoplados por abajo y juntos se acoplarán en la punta con un anillo. Así serán para ambos, para las dos esquinas. Serán 8 maderos y sus basas de plata serán 16 basas, dos basas debajo de un madero y dos basas debajo de otro madero. Vamos a ver qué dice Rashi. De todas maneras, pues toda esta explicación de cómo se hizo el tabernáculo. Y hay que saber de que los comentaristas dicen de por sí hoy en día no tenemos el tabernáculo, entonces ¿por qué está escrito todo lo del tabernáculo y todo lo demás? Es como si Akadosh Baruj Hu dijera, a través de lo que estás hablando, de lo que estás diciendo, es como si construyeran un tabernáculo, solamente con el hecho de estudiar y de leerlo. Y aparte de eso, todo lo que leímos anteriormente, que donde dice que harás un tabernáculo al principio de la parasha, y yo me posaré sobre ellos. Donde al ver cómo se hacía el tabernáculo, se sabe también, donde sale el Zohar Kadosh, trae en el Parashat Pikudé, si mal no me acuerdo, donde explica cómo el tabernáculo se parece al cuerpo de la persona y en sí la persona pasa a ser también un tabernáculo para que se pose sobre él el, el, la presencia divina, sobre todo. Estamos hablando obviamente del judío, ¿sí? De que la persona a través de santificarse a sí mismo, santificar todos los órganos del cuerpo, se hace a sí mismo como un tabernáculo en donde se posaba la presencia divina. Hará los maderos, dice aquí, debió haber dicho harás maderos, como se expresa respecto a cada uno de los demás implementos del tabernáculo. ¿Qué significa entonces los maderos? Se refiere a aquellos maderos que ya habían sido designados por este propósito, como dijimos anteriormente, que Jacob vino, a lo que bajó a Mitzrayim, él plantó esos maderos de acacia. Madera de acacia ergido, dice aquí también. Quería decir que la longitud de los maderos esté parada verticalmente y su ancho forme la longitud de las paredes del tabernáculo al ser alineados uno con otro. Pero no lo hagas las paredes del tabernáculo con maderos colocados horizontalmente de modo tal que el ancho de los maderos forme la altura de las paredes, un madero encima de otro madero. La longitud de cada madero será 10 codos, dice Rashi. Esto nos enseña que la altura del tabernáculo era de 10 codos, puesto que la altura del tabernáculo era la misma que la de los maderos. Y un codo y medio de el ancho. Este dato nos enseña cuál era la longitud del tabernáculo para los 20 maderos que estaban en los lados norte y sur, los cuales se extendían de este a oeste. Había una distancia de 30 codos. Cada madero tendrá dos espigas. Se hacía una incisión en el madero de su parte inferior y en el medio, a una altura de un codo, dejando la cuarta parte de la anchura del madero de un lado y la cuarta parte de su anchura del otro lado, y las protuberancias que resultaban formaban las espigas. La incisión ocupaba la mitad de la anchura del madero en el medio. Estas espigas eran introducidas en las basas que eran huecas. La altura de las basas era de un codo y estaban colocadas en la hilera continua, una junto a la otra, siendo 40 las espigas de cada madero que eran introducidas en la parte hueca de las basas. Eran cortadas de tres de un lado externo. La anchura de la parte cortada en la de los lados externos de las espigas era igual al grosor del borde de cada basa, a fin de que cada madero cubriese toda la parte superior de cada basa. Pues de no ser así, quedaría un espacio entre cada madero igual al grosor del borde de dos basas, el cual separaría los maderos entre sí. A esto se refiere a lo que
se declara con respecto a esto de que estarán acoplados por abajo, lo cual indica que había que cortar los lados de la espiga de tal manera que los maderos quedasen unidos junto con otros. Paralela a esto quiere decir que las espigas deberán estar hechas de forma similar a los peldaños de la escalera, de una escalera, es decir, separadas una de otra con las puntas aguzadas para que pudieran ser insertadas en los huecos de las basas de la misma forma de un peldaño es insertado en la cavidad que está en los maderos verticales de una escalera una con otra. Esto quiere decir que deberán ser alineadas uno junto a la otra, de tal modo que las partes cortadas en los lados externos de las espigas sean todas de igual medida, para que una de las dos espigas no esté corrida hacia el interior y la otra hacia el exterior del grosor del madero, que era una de un codo. Para el lado sur, dice en el lado sur, para la parte posterior significa extremo, fil o fin, de un lado, o parte frontal, es el comienzo. Hará 6 maderos, hay pues una anchura total de 9 codos para todos estos maderos. Hará 2 maderos para la esquina, uno para la esquina noroeste y otro para la esquina sudoeste. Todos los 8 maderos del lado oeste estaban alineados en hilera, solo que estos 2 maderos en las esquinas no estaban ubicados completamente en el espacio interior del tabernáculo, sino que en el espacio interior solo se veía de ellos un medio codo de cada uno. Estos dos medios codos contemplaban la anchura de 10 codos del espacio interior del tabernáculo. Los 2 codos restantes de la anchura de cada madero a un extremo y otro al lado oeste se corresponden el grosor de un codo de los maderos del tabernáculo en los lados norte y sur, de tal modo que cada esquina fuese pareja desde el exterior. Estarán todos los maderos uno con otro por abajo, dice Rashi, vamos a ver, estarán acoplados entre sí, de tal modo que el grosor del borde de las dos basas que soportan cada madero no los separa entre sí, alejándolos uno al otro. Esto es lo que ya expliqué, que los dos pivotes de la espiga estuvieran un corte de un lado externo, de tal manera que la anchura de cada madero sobresaliera a los lados hacia el exterior de la espiga del madero y cubriese el borde de la basa. Y lo mismo se aplicaba al madero contiguo. De este modo quedaban acoplados uniformemente entre sí, y el madero de la esquina en la hilera occidental tenía un corte a lo ancho en su grosor, el cual se correspondía con el corte hecho en el grosor de los dos maderos contiguos que estaban en los lados norte y sur, para que las basas no los separasen entre sí. Los cortes o incisiones entre los tres lados externos de cada madera. Vamos a ver. Estarán acoplados por abajo y juntos acoplados a la punta de los anillos, así serán para ambos para las dos esquinas. Los juntos acoplarán acoplados en la punta del madero. Con un anillo cada madero era cortado a lo ancho de la punta, dos incisiones a los dos lados del grosor de un anillo. Eran insertadas en un mismo anillo y de esta manera quedaba acoplado el madero contiguo, al madero contiguo. Pero no sé si estos anillos estaban fijos o eran desprendibles. Y con respecto al madero que estaba en cada esquina, había un anillo en el grosor de los maderos norte y sur, y la punta del madero que queda de cada extremo en la hilera occidental era insertado en él. De este modo, ambas murallas quedaban unidas entre sí. Así será para ambos, es decir, para los dos maderos de cada esquina, para el madero del lado norte y para el madero del lado oeste opuesto a él. Y lo mismo se aplicaba a las dos esquinas, la del noroeste y la del sudoeste. Se dan 8 maderos. Estos maderos son los mismos mencionados más arriba. Hará 6 maderos y 2 maderos hará para las esquinas. Así pues, había 8 maderos en la hilera occidental. El procedimiento de hechura de los maderos es enseñado
en la braita de Melech Tamishkan, el siguiente modo: las basas eran hechas huecas y se hacía un corte en la parte inferior del madero, dejando un cuarto de su anchura de un lado y un cuarto de su anchura del otro lado. El corte formaba la mitad de la anchura del madero en el medio del madero. Para el madero se hacían dos espigas. Pero a mí me parece que en el texto de la braita, es decir, como dos peldaños de una escalera, los cuales están separados entre sí. Estas espigas eran usadas para que entrasen en la cavidad de la basa, del mismo modo que el peldaño entra en la cavidad de los maderos verticales de una escalera. La espiga era insertada de dos bases, como se declara, dos basas, debajo de cada madero, y también se cortaba la punta del madero a la distancia de un dedo, de, de un dedo de cada lado. Y las dos incisiones formadas por los cortes respectivos de dos maderos eran insertadas en un anillo de oro, a fin de que los maderos no quedasen separados entre sí, como se declara, y estarán acoplados por abajo, y juntos se acoplarán en la punta. Este es el texto de la Braita, y yo he expuesto la explicación más arriba siguiendo el orden de los versículos. Hará barras de maderas de acacia, 5 para los maderos de un lado del tabernáculo, 5 barras para los maderos del segundo lado del tabernáculo, y 5 barras para los maderos del lado del tabernáculo que están en la parte posterior al oeste. La barra del medio, que está entre los maderos, pasará de un extremo a otro. Recubrirás los maderos con oro y harás sus anillos de oro como receptáculos para las barras. Y recubrirás las barras con oro. 5 para los maderos a un lado del tabernáculo. Estas 5 barras de hecho eran 3, solo que la Torah dice que son 5 porque las barras del superior e inferior estaban formadas cada una de dos piezas. Una de estas piezas se extendía hasta la mitad de la muralla del tabernáculo formada por los maderos, y la otra se extendía hasta la otra mitad de la muralla. Una era insertada en los anillos que estaban en los maderos de un lado de la muralla, y la otra era insertada en los anillos de la madera del otro lado, hasta que ambos se tocaban entre sí. De este modo, las barras superior e inferior eran dos, que en realidad eran 4 piezas, 2 por cada barra, pero la longitud de la barra central se prolongaba a lo largo de toda la barra, de toda la muralla, extendiéndose desde el extremo hasta el otro extremo. Como se declara, la barra central se extenderá de extremo a extremo. Quiere decir, esto era un milagro que sucedía, como esa vara se, 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 se se extendía sobre todos los extremos. Era una vara de madera. Cómo se podía supuestamente doblar para un extremo a otro extremo? Las barras superiores e inferiores tenían anillos de los maderos, en las cuales debían ser insertados dos anillos de uno en cada madero, repartidos en 3 secciones siguiendo la altura de 10 codos de cada madero. Una sección a partir del anillo superior hacia arriba, y otra parte a partir del anillo inferior hacia abajo. Cada una de estas dos secciones, superior e inferior, consistían en la cuarta parte de la longitud vertical del madero, quedando la distancia de dos secciones entre anillo y anillo. Todo esto era medido con precisión, de tal forma que los anillos estuviesen alineados entre sí. Pero para la barra central no había anillos, sino que los maderos estaban ahuecados en su grosor, y esta era insertada en medio de ellos a través de los huecos, los cuales también estaban alineados entre sí frente a frente. Y a esto se refiere a lo que se declara: la barra central deberá estar en el interior de los maderos. Cada una de las barras superiores o inferiores de los lados norte y sur tenía una longitud de 15 codos, mientras que la barra central tenía una longitud de 30 codos, igual a la longitud del tabernáculo. A esto se refiere lo indicado en el versículo: se extenderá de un extremo a otro extremo, es decir, de este a oeste. Y con respecto a las 5 barras que estaban en el lado oeste, que era la parte posterior del tabernáculo, sus barras superiores e inferiores tenían una longitud de 6 codos cada una, y su barra central tenía una longitud de 12 codos, lo que equivalía a la anchura total de los 8 maderos de dicho lado. Así se le explica en la Braita de Melech Tamishkan. Vamos a ver los receptáculos para las barras. Dice: esto quiere decir que los anillos que harás
en los maderos servirán de receptáculo para que ellos se inserten en las barras. Y recubrirá las barras con oro. Esta frase no quiere decir que el oro estaba adherido a las barras, ya que éstas no tenían ningún recubrimiento de oro. Quiere decir que en cada madero se fijaba algo así como dos bocas de oros, semejante a las dos mitades partidas de un caño hueca. Estas bocas de oro eran fijadas junto al anillo que a ambos lados, llenando su longitud, la anchura del madero a ambos lados de cada anillo. La barra entraba dentro de ella y de allí al anillo, y el anillo a la segunda boca. De este modo, las barras quedaban recubiertas de oro cuando estaban insertadas en los maderos. Estas barras externas sobresalían en la parte exterior del tabernáculo, no el espacio interior. Los anillos y las bocas de oro no eran visibles al interior del tabernáculo, sino que por dentro de la muralla entera era lisa. Seguimos, dice: erigirás el tabernáculo conforme a su diseño que se te habrá mostrado en la montaña. Erigirás el tabernáculo después de que haya sido terminado, eríjalo. Se te habrá mostrado en la montaña, es decir, antes del momento en que vayas a erigirlo, se te habrá mostrado cómo hacerlo, ya que yo eventualmente te enseñaré y te mostraré el orden de su erección en la montaña. Harás un velo de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado de labor de diseño, que querubines los hará. Los pondrás sobre 4 pilares de acacia recubiertos de oro con ganchillos de oro sobre 4 basas de plata. Colocarás el velo debajo de los ganchillos. Allí llevarás al interior del velo el arca del testimonio. El velo separará para ustedes entre el lugar santo y el lugar santísimo. Colocarás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Colocarás la mesa fuera del telón y el candelabro frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo, y colocarás la mesa en el lado norte. Harás una pantalla para la entrada de la tienda de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado de labor de recamador. Para la pantalla harás 5 pilares de madera de acacia y los recubrirás con oro. Sus ganchillos serán de oro y para ellos fundirás 5 bases de cobre. Vamos a ver aquí Rashi para terminar el capítulo. Dice Rashi: velo es división. Lana turquesa, lana púrpura, cada uno de los hilos de esta fibra está compuesto por 6 hebras. Labor de diseñador ya explicado, que se refiere a un tejido con dos superficies en las cuales las figuras en ambos lados no son iguales entre sí. Querubines, es decir, que en el tejido deberá hacer figuras de criaturas. 4 pilares encajados dentro de 4 basas, con ganchillos fijados en ellos, torcidos hacia arriba, a fin de colocar en ellos la pértiga o poste alrededor del cual estaba enrollado el extremo del velo. Estos ganchillos son los vavim, que mencionado en este versículo, ya que estaban hechos de forma de letra Vav. El velo tenía una longitud de 10 codos y se extendía a los anchos del tabernáculo, y su anchura también era de 10 codos, igual a la altura de los maderos. Estaba desplegado en la sección que constituía la tercera parte de la longitud del tabernáculo, de tal modo que a partir de él hacia el interior, hacia la parte posterior del tabernáculo, hubiera 10 codos y 20 codos a partir de él hacia el exterior, hacia la entrada del tabernáculo. Así pues, la cámara del lugar santísimo era de 10 por 10 codos, puesto que se declara: pondrás el velo bajo los ganchillos que unen los dos ensamblajes de la cortina del tabernáculo. La anchura de cada ensamblaje de la cortina era de 20 codos, y cuando era desplegada sobre el techo del tabernáculo, a partir de la entrada hacia el oeste, terminaba a 2/3 de la longitud del tabernáculo. El segundo ensamblaje cubría el tercio restante. Lo que sobraba de este segundo ensamblaje colgaba en la parte posterior del tabernáculo para cubrir los maderos. Colocarás la mesa del Shulchan se localizaba en el lado norte de la área interior del tabernáculo, retirada de la muralla septentrional, 2 codos y medio.
El candelabro se localizaba en el lado sur, retirada de la muralla austral de dos codos y medio, y el altar de oro estaba colocado frente al espacio vacío que había entre la mesa y el candelabro, un poco retirado hacia el oeste. Todos estos objetos estaban colocados a partir del punto medio del tabernáculo hacia el interior, es decir, hacia el oeste. ¿De qué modo? La longitud del tabernáculo desde la entrada hasta el velo era de 20 codos. El altar, la mesa y el candelabro estaban corridos hacia el interior a partir de la entrada hacia el este, 10 codos. Harás una pantalla, es decir, una cortina que servirá de pantalla para la entrada. Labor de recamador. Esto indica que las figuras eran hechas en la pantalla mediante labor de aguja. La figura de uno de los lados era idéntica a la figura del otro lado. Y recamador, dice aquí el último Rashi, dice, este término designa el nombre de la persona que ejerce el oficio, no el nombre del oficio mismo. Y el Targum dice labor de diseñador. Labor de diseño. Las medidas de las pantallas eran iguales a las medidas del velo, 10 por 10 codos. Con esto terminamos el capítulo 26. La verdad ya aquí ya empieza a hablar sobre todo lo que son las medidas y cómo se hacía y todo lo demás. La verdad que aquí Torah con Rashi trae unos, para poder entender mucho más que, que el, que el simple lo que se lee sobre Rashi. Es bastante difícil entenderlo todo así como así. Vale, hay unas fotos de lo que estamos hablando, de lo que se habló anteriormente, sobre todas las medidas, todos los krashim, todas las maderas que se utilizaron y todo lo demás. Yo creo que sería también de repente de alguna ayuda, de la cual se podría colocar también esas fotos para que las personas que van escuchando el audio vayan viendo, vayan viendo las fotos y vayan identificando todo lo que fue hecho en el Mishkan, y también donde estaba puesto el, el, el eje Mapanim, la mesa, el candelabro, el arca de la alianza, todo eso adentro de lo que estamos hablando ahorita. Que tengamos buen día.